Hola a todos, Dios me los bendiga. Gracias por dejarnos entrar en nuestros hogares una vez más o en cualquier lugar que nos encuentres. Hoy, esta tarde, estamos terminando esta serie que comenzamos ya hace 10 semanas. Estamos en el mensaje número 10 de esta serie que le llamamos Instantánea, Jesús en el Foco, donde hemos estado a través de estas 10 semanas en una caminar con Jesús desde el momento en que Él pisó las páginas de la historia como adulto allá en las orillas del río Jordán, donde fue bautizado por Juan el Bautista, hasta el momento en el que Él entrega su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Esta tarde, de cierta forma, es el final, pero en muchos sentidos, realmente esto es el comienzo y lo que vamos a estar hablando. Previamente nos encontramos con Jesús que se había ido en esta multitud, en esta caravana que iba con rumbo hacia Jerusalén para celebrar la Pascua. Y nos encontramos ahí y Él ha venido ahí para celebrar la Pascua con sus apóstoles y entra este desfile y hay una gran multitud adentro y fuera de la ciudad de Jerusalén y la multitud está siguiéndolo, están cortando palmas y ramas y poniéndolas en el camino. Y él comienza a avanzar hacia la ciudad de Jerusalén. Hay una gran motivación, el ánimo están quizás en lo más alto posible, el entusiasmo es grande. Jesús está caminando hacia allá y la gente, los líderes religiosos ven y alguien de ellos dice, ven, todo el mundo va detrás de él, todo el mundo lo va siguiendo y de pronto comienza la gente a corear su nombre y a hablar y a decir frases como Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esa frase realmente significaba sálvanos ahora, lo cual era una oración de los judíos en la espera del Mesías, y ahora esa oración de Hosana, Hosana está dirigida realmente a una persona en particular y es Jesús. Y luego comienzan, van un poquito más adelante y si ya se vuelve político y dice bendito es el rey de Israel, bendito es el rey que viene en el nombre del Señor. Entonces todo esto causa un gran revuelo. Los líderes religiosos habían tratado bastante duro para poder separar a Jesús de la multitud. Jesús fue fácil de encontrar, pero fue muy difícil de arrestar porque de hecho los líderes religiosos habían planeado este plan para arrestarlo y habían hecho tantas cosas poniendo espías en todos lugares para que lo siguieran, pero la idea era de separarlo de la multitud que lo apreciaba, que estaba motivada con él, de que él probablemente ese día se iba a proclamar Mesías, el rey de Israel, y que finalmente iban a sacar a Roma del poder. Y entonces todo esto se está dando y Jesús va en medio de ellos. Y la gente está gritando, contentos. Y esa noche Jesús, el día de la Pascua, Jesús se junta con los discípulos, con sus seguidores, y él comienza a hablarles. Dice, yo he venido a establecer un nuevo pacto. En esa noche él estableció un nuevo pacto en su sangre, y dice que este nuevo pacto vendría a reemplazar el pacto antiguo del Señor con la nación de Israel. Jesús vino para hacer en realidad o sea, que Jesús vino a reemplazar la mayor parte de las cosas que estaban en su lugar. Un nuevo arreglo entre Dios y la humanidad. Un pacto que sería el cumplimiento del pacto con Abraham, que hizo Dios con Abraham, y sería el reemplazo, obviamente, del pacto que hizo Dios con la nación de Israel y que había estado, o que lo dio del monte Sinaí por medio de Moisés, y él
Al igual que los otros pactos tenían, obviamente este nuevo pacto tenía sus términos, tenía sus condiciones, tenía ah, sus normas, al igual que los pactos de la antigüedad. Entonces, esa misma noche, mientras celebraban la Pascua, Jesús dice la palabra de Dios que Él estableció los términos y las condiciones del nuevo pacto. Y esto es lo interesante, ¿no? Y dice él, ya no habrán más de 600 reglamentos o leyes, no habrá más 10 leyes, los redujo a 2 y luego dijo, habrá un solo mandamiento, y ese nuevo mandamiento es ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y de ese mandamiento emana todo lo que es del Nuevo Testamento. Y si algo no entiendes del Antiguo Testamento, ve a ese mandamiento y encontrarás la respuesta en realidad. Ahora, toda la ética moral de la iglesia, del nuevo movimiento que Jesús había venido a introducir, mana de ese mandamiento. Todas las normas, todo lo demás, el mandamiento, los requerimientos de ese nuevo mandamiento es el amor. ¿Qué requiere el amor de mí? Obviamente que lo que el antiguo pacto decía, el antiguo mandamiento decía, ¿qué requiere la ley de mí? ¿Qué requieren los mandamientos de mí? La parte moderna sería, del antiguo pacto sería, ¿qué requiere la Biblia de mí? Pero el nuevo pacto, el nuevo mandamiento que hizo el Señor y que trajo, y el único mandamiento es que todos nosotros nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Entonces, todo pega ahí. Lo demás, las explicaciones, los imperativos y todo eso que está diseñado en el Nuevo Testamento, en los apóstoles, en los escritos de Pablo, de Juan, de Santiago, de Pedro, de todos ellos en el Nuevo Testamento, son aplicaciones, son imperativos, están conectados a ese mandamiento de amarse los unos a los otros como yo os he amado. Había pasado esto, estaban durante la cena y notan los discípulos que Jesús estaba preocupado, se miraba perturbado. Judas se había ido, todos esperaban que Judas regresara a la cena una hora después o algo. Y vieron a Jesús un poco perturbado, preocupado. Ahora, él sabía lo que venía. Entonces, y después de la cena, Jesús les dice, después de haberle lavado los pies, de haber establecido el nuevo pacto y el nuevo mandamiento, Jesús dice a los discípulos, vamos a ir a orar. Se fueron a este jardín del Getsemaní, que es un jardín urbano en medio de la ciudad. Ellos habían estado ahí mucho tiempo con los demás discípulos, probablemente para conversaciones, para orar. Iban de noche para que no los reconocieran y no fueran perturbados. Entonces, y Jesús llega a este lugar y dice, oren aquí, quédense aquí ustedes, yo voy a ir un poquito más allá a orar. Y nosotros conocemos que ahí fue donde Él hizo esta oración tan complicada en ese jardín del Edén. Ahí fue donde Él hizo esa oración de dolor, de sufrimiento, y el texto nos dice que, dice, aquí quédense aquí y oren, yo voy a ir más lejos a orar, y dice, y oró por un tiempo, regresó, los encontró dormidos y les dijo, oye, ¿no han podido orar ustedes aunque sea una hora conmigo? Y luego se fue otra vez a orar y luego regresó y otra vez los encontró dormidos, y ahí es donde Jesús dice, hace esta oración agonizante y donde esencialmente dice, Padre Celestial, si hubiera otra opción, tú y yo sabemos lo que va a pasar y lo que viene, pero si hubiera otra opción, oh Padre, yo la tomaría, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, de hecho, vuelve otra vez con los discípulos, los encuentra otra vez dormidos y inmediatamente, y dice, no pudieron ni orar ni velar conmigo en oración. Luego, en ese momento, aparece Judas. Y Judas no viene solo, Judas viene con un
grupo, un pequeño ejército de secuaces de los líderes religiosos, del sumo sacerdote. Algunos creen que venían unos 1000 personas, y en medio del desorden y del caos en ese momento, lo sorprendente aún para los soldados y los líderes religiosos y para los discípulos también, es que Jesús va y se entrega. Jesús no corre, Jesús no va a huir, Jesús se entrega a ellos. Y hay una cosa interesante: él voluntariamente se entrega a los líderes religiosos, dice el texto, pero lo interesante es que todos los que estaban ahí, todos sus discípulos, corrieron, se fueron, lo abandonaron. Marcos 15:50 dice que entonces todos lo abandonaron y huyeron. Y la historia continúa que Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote, y él estaba allí, todos los principales sacerdotes, los ancianos, que nunca habían podido estar de cerca a Jesús, nunca lo habían podido aislar, nunca habían podido confrontarlo quizás cerca. Entonces, nunca habían sido capaces de mirarlo a los ojos. Ellos de alguna forma nunca habían estado en un lugar donde pudieran alcanzarlo y tocarlo en realidad, y se encuentran en un momento donde se dan cuenta de que ellos ahora sí son más, y que Jesús realmente está solo, y obviamente que se van a envalentonar para hacer la vida miserable a Jesús en ese momento. Lo que sigue a continuación es tan interesante, y hay tantos detalles en esta historia, que muchas veces nos preguntamos cómo es que los escritores de los evangelistas o los escritores del Nuevo Testamento pudieron redactar y documentar todos estos detalles del juicio de Jesús, si ninguno de ellos estuvo ahí. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Es probable porque la Biblia dice que allá en el libro de Hechos, Lucas es uno de los escritores del Nuevo Testamento y escribe el libro de Hechos, que es el libro de historia de la iglesia, y él dice en Hechos que muchos fariseos, de estos quizás que estaban ahí, se convirtieron a Jesús, se convirtieron en seguidores de Jesús. No por lo que Jesús enseñó, no por sus enseñanzas, se convirtieron en seguidores de Jesús después de la resurrección. Entonces, asumimos y entendemos quizás que estos hombres fueron los que dieron a los escritores, a Lucas también y a los demás apóstoles, todos estos detalles de lo que sucedió en ese juicio a Jesucristo, porque los discípulos, ninguno de ellos estuvo allí. Entonces, sin duda, fueron ellos los que dieron a esta información. El sumo sacerdote y los jefes de los sacerdotes, todo el Sanedrín estaban ahí. Esto era lo que le llamaban la corte suprema del pueblo judío. Entonces vinieron y le hacían preguntas, trataban de encontrar alguna evidencia para poder darle muerte a Jesús, pero no pudieron encontrar, dice la Escritura, nada. Lo acusaron falsamente, y que muchos de los testimonios ni concordaba con lo que decían. Todo era una cosa creada por ellos, un plan creado por ellos de falsedades y de mentiras para poderlo acusar de muerte. El texto dice que cuando le hacían preguntas, Jesús no contestó, que se reservó, no respondía, pero finalmente el sacerdote que estaba ahí en esa habitación, el hombre quizás más poderoso, se comenzó a perturbar y a enojar de tal forma intimó a Jesús, o sea, lo amenazó. No vas a responder, le dijo. Al texto dice, pero Jesús permaneció en silencio y no dio ninguna palabra. Y luego la historia continúa. Finalmente el sumo sacerdote va al punto principal, porque la pregunta que quizás tenían que hacerle a rigor, y que si Jesús contestaba mal esa pregunta, obviamente
Eso era lo que ellos iban a necesitar para condenarlo. Y le dijo finalmente, le dijo, ¿eres o no eres? ¿Eres el Mesías? ¿Eres el Hijo de Dios, el Mesías de Dios? Ahora, en este momento, escúcheme bien, Jesús tuvo en tu futuro y mi futuro en sus manos. Era un momento de tensión y complicado. Y miró Jesús alrededor a todos los sacerdotes y los hombres de poder que estaban allí, todos con una motivación de odio y de rencor a alguien que nunca les había hecho nada. Los había avergonzado, sí, en algunas ocasiones por las preguntas que le hacían. Y Jesús contesta y dice, sí, yo soy. En ese momento el sumo sacerdote, dice el texto, que se rasgó sus vestiduras representando dolor y representando enojo. El sumo sacerdote se rasgó sus vestiduras en señal de lamento y angustia. Y él dijo, ¿para qué necesitamos más evidencia? ¿Para qué necesitamos más testimonio? Todos nosotros que estamos aquí escuchamos que él dijo que él era el Mesías. Entonces el texto dice, y todos ellos condenaron a Jesús digno de muerte. Entonces los guardias del templo entraron y algunos comenzaron a escupirle, mientras que otros lo vendaron sus ojos y le dieron de puñetazos. Y le decían, profetiza, profetiza. Y los guardias la tomaron y lo golpearon. Toda esa noche los hombres en la sala que estaban a cargo de este juicio comenzaron a planear cómo ellos iban a hacer para condenar a Jesús, porque ya a ese punto para ellos ya él había dicho la frase mágica con la que ellos podían acusarlo para condenarlo. Creemos que quizás no durmieron esa noche. Sabemos que Jesús no durmió esa noche y luego dice la escritura, el texto dice que muy temprano en la mañana el sumo sacerdote con todos los ancianos, los maestros de la ley y todo el Sanedrín, toda la corte suprema, se les ocurrió un plan para ejecutar a Jesús, pero necesitaban de Roma para cumplir la sentencia. Necesitaban el aval de los líderes, de los gobernantes romanos para ejecutar su plan. Y su plan era sencillo, era encontrar una manera de convencer a Pilato de que ejecutara a Jesús antes de la Pascua. Querían que todo eso, esas cosas se resolviera, el hecho de la sentencia y la ejecución antes de la Pascua, para que todos ellos pudieran entonces ir y volver a sus trabajos y celebrar la Pascua. Qué interesante todo esto. El texto dice que ataron a Jesús y lo llevaron y le entregaron a Pilato. Ahora bien, Pilato había sido gobernador de Judea por unos 7, algunos creen, algunos 7 años en la provincia que ahora era de Samaria. Había sido gobernador ahí. Y sabemos por historia que una de las cosas que tenía Pilato era que no podía soportar a los hebreos o a los judíos. De hecho, ni siquiera le gustaba ir a la ciudad de Jerusalén. Venía a la ciudad solamente cuando era tiempo de fiestas porque tenía que cuidar el orden en la ciudad. Entonces, y él se deleitaba en humillar a los judíos. Eso es lo que tenemos con la historia. Y el texto dice que ya era temprano en la mañana y el sol comenzaba a salir y para evitar, note bien, está interesante, para evitar la inmundicia ceremonial, dice, los maestros de la ley, los fariseos, los ancianos del Sanedrín, no quisieron entrar, escuche bien, al palacio o ir al palacio de Pilato, porque recuerden que ellos lo consideraban a él como un gentil, como un inmundo. Entonces dicen que ellos no querían ni entrar al palacio. De lo contrario, no podrían celebrar la Pascua. Habían pasado esta serie de, ¿cómo se llama?, de limpieza elaborada, ceremonial, para que pudieran conducir la Pascua, para poder participar de la Pascua. Entonces, lo interesante de esto es, aquí está el gran nivel
de hipocresía de estos grupos. Fíjense bien, no podían ellos cruzar el umbral de una puerta o de un edificio porque se podían contaminar, pero insistían en poner a un hombre inocente a la muerte. No solamente estaban violando un montón de los mandamientos que ellos se sabían de memoria, y aquí está el punto, creo que los conocían de memoria, pero no los practicaban en sus vidas. Qué grado gran y tan inmenso de hipocresía del religioso. Uno de los mandamientos dice que no levantarás falsos testimonios contra tu prójimo. Jesús era su prójimo. Y todo lo que ellos van a enfrentar es un montón de mentiras y falsos testimonios contra ese hombre que lo quieren poner a la muerte, pero no pueden entrar al edificio donde está Pilato porque se van a contaminar. ¡Wow! Eso es extraordinario. Y Pilato, que no tenía otra opción, Pilato sale y les pregunta, está bien, sé que es temprano en la mañana, ¿qué acusación traen ustedes? Dice el texto, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y luego dice, ellos tenían preparado ya, obviamente los líderes religiosos tenían preparado una declaración, y aquí está la declaración para Pilato. Si él no fuera criminal, le dijeron, no te lo hubiéramos traído. En otras palabras, lo que dice aquí, no nos detengamos en los detalles innecesarios. Necesitamos simplemente un favor. Necesitamos un favor. Olvidémonos de las trivialidades, de los detalles pequeños. Y le dicen, necesitamos un favor. Y a Pilato le encantaba que los judíos o los líderes religiosos les pidieran favores, que necesitaran favores. Así que los incita un poquito más y le dice, bueno, entonces llévenselo ustedes y júzguenlo según sus propias leyes, dice el texto. Ahora, Pilato quería que le rogaran, quería que reconocieran la soberanía de Roma sobre ellos. Entonces, dice esto, y ellos dijeron, el texto dice, no tenemos ningún poder de ejecutar a nadie. Y dice Pilato, oh sí, esto es música obviamente para los oídos romanos. Oh sí, ustedes no tienen ninguna autoridad. Nosotros somos la autoridad. Ustedes no valen nada. En otras palabras, no pueden ejecutar a nadie. Somos nosotros los que tenemos el poder. Y volvió a su palacio, sabiendo que ellos no lo seguirían. Esto es interesante porque eran demasiado buenos para entrar en su palacio. Y esta era una forma de provocación también de Pilato a estos líderes religiosos. El texto dice que Pilato volvió a entrar en el templo y llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Ahora, y afuera del palacio estaban todos los sumos sacerdotes, los líderes y todo, estaban obviamente preocupados. Estaban locos porque tienen tanto miedo de que ahora Pilato y Jesús están frente a frente. Y ellos sabían la influencia que Jesús tenía con sus palabras y las frases de convencimiento que tenía. Y quizás tenían miedo de que Jesús pudiera hacer quizás algún milagro o algún truco ahí frente a Pilato, y que Pilato saliera y le dijera, ¿sabes qué? Este hombre está libre. Ellos estaban muriéndose de miedo. Entonces, ellos sabían que Jesús había ganado la multitud y probablemente podía convencer a Pilato de que lo soltara. Y preguntándose, ¿qué estará pasando? Y Jesús aparece y parece no tener reservas, obviamente, de entrar. Jesús no tenía problema de entrar al palacio porque esa era una de las grandes acusaciones que tenían en contra de él, de que iba a comer con los publicanos, de que iba con los gentiles, con los pecadores y todo. Jesús no tiene ningún problema porque la verdad, la contaminación no está en eso, está en el corazón de las personas. Y Pilato va al corazón, ¿verdad?, del asunto y le dice, ¿eres el rey?
Y Jesús responde, sí lo soy. Pero mi reino, le dice Jesús, no es como el reino de este mundo, ni se parece en absoluto a este reino de este mundo. O sea que no te preocupes si yo no voy a hacer una, en otras palabras, no voy a hacer una amenaza para Roma. No, no, no. Mi reino no es de este mundo, ni se parece. Entonces Pilato dice, oh, pues por lo menos tenemos algo, hemos llegado a algún acuerdo en esto. Así que Pilato vuelve a salir a la multitud y anuncia y dice al sumo sacerdote y a la multitud, mira, dice, no encuentro ninguna base para acusar a este hombre. Pero ellos insistieron, alborota a todo el pueblo con sus enseñanzas. Es un incitador. Y luego uno de la multitud dice algo extraordinario y dice, él alborota a la gente en toda Judea y comenzó en Galilea. Y inmediatamente que Pilato escuchó la palabra Galilea, dijo, ¿este hombre es Galileo? Entonces dice Pilato, ok, si este hombre es de Galilea, esa no es ni mi jurisdicción. Yo no puedo hacer nada contra este hombre. Han acudido a la persona equivocada. Están perdiendo su tiempo. Llévenselo a Herodes. Herodes estaba en la ciudad también para la Pascua. Dice, llévenselo a Herodes. Ahora, este Herodes es el hijo de Herodes el Grande. Aquel Herodes que estaba en el poder cuando Jesús nació, unos 33 años y medio antes. Herodes el Grande era el que mandó matar los niños. Todos estos niños de menores de 2 años, porque tenía miedo de que se convirtiera en rey y todo eso. El hijo era el que estaba en el poder. Herodes era una especie de título. ¿Okay? Entonces, Herodes, el hijo, ¿verdad? Del Herodes el Grande, era el que estaba en el poder en ese momento. Entonces, era gobernador de Galilea y estaba en la ciudad. Entonces, bueno, y esto dice, lo planearon, ¿verdad? No lo habían planeado así realmente porque ellos querían que lo culparan, lo sentenciaran rápido y no va quizás como ellos habían pensado. Así que efectivamente Pilato les devuelve a Jesús, a sus secuaces, sus soldados, lo llevan ante Herodes. Y hay una frase interesante, y usted puede leer esto por sí mismo. Dice que Herodes estaba emocionado de poder ver a Jesús. Pues, y usted lo puede leer por sí mismo. Herodes estaba emocionado de ver a Jesús porque como Pilato y muchos otros de los líderes religiosos habían escuchado de Jesús, habían escuchado de sus milagros, habían escuchado de su popularidad, habían escuchado de todo lo que él había hecho y querían verlo, tocarlo, verlo de cerca. Y Herodes lo recibe en su casa. Entonces, Herodes comienza a hacerle preguntas y Jesús no responde a sus preguntas. Y luego dice, Jesús, haz un truco para mí, dicen que haces milagros, haces trucos, haz un truco para mí, dice el texto. He oído hablar de tus trucos, haz uno para mí. Y obviamente y por supuesto que Jesús no le va a seguir el juego. Entonces Herodes está harto, no ve lo que quiere ver, no escucha lo que él quiere escuchar de Jesús. Entonces dice, y lo envía a Jesús de vuelta a Pilato otra vez. Lo trae de un lado para otro. pero Pilato les dice, ustedes me han traído a este hombre, dicen que es un alborotador, que es un incitador. Pero dice, y yo lo he examinado en frente de ustedes, en su presencia, y no he encontrado ninguna falta contra él. Y por cierto, dice, Herodes tampoco encontró nada, porque me lo mandó de regreso. Entonces, como pueden ver, él no ha hecho nada que merezca la muerte. Por lo tanto, solo para hacer que ustedes se salgan de mi portal y de mi palacio y que se vayan de aquí, lo voy a castigar y luego lo voy a soltar. Y la multitud se volvió loca, se enloqueció y dijo, no, fuera con este hombre, fuera con este Galileo, fuera. Y lo llevaron sus guardias y lo hizo azotar. Ahora, para los primeros cristianos o la audiencia de los primeros siglos, esto no necesitaba mucha explicación.
qué tipo de castigo le iban a dar a Jesús. Incluso los romanos tenían su forma de castigar, sus métodos para castigar. Eran 2 soldados romanos con unos látigos de piel que al final, en la punta del látigo tenían amarrado huesos, pedazos de hueso o metal pegados a la punta del látigo, y esto era lo que usaban, y tomaban turnos, colgaban a la persona casi colgada con las manos por arriba de su cuerpo, y tomaban turnos, tenían que contar cada azote que le daban, y estos látigos realmente lo que hacían era que rasgaban capa tras capa de la piel, de la espalda o donde quiera que pegaran rompían la piel. Incluso algunos llegaron que hasta los intestinos de las personas eran sacadas con estos látigos, estos azotes, y rasgarían capa tras capa de la piel. Esa gente sabía lo que le iban a hacer a Jesús. De hecho, la gente moría por esa flagelación. Se desangraban hasta morir o morían por infección. Ahora, en las últimas horas de Jesús, a veces, y esto es lo que tenemos que pensar, a veces nosotros tratamos de visualizar una versión PG-13, ¿no? PG-13, ¿verdad? Una escena donde le quitamos la sangre, le quitamos la flagelación, porque es muy gráfico. E incluso cuando Mel Gibson hizo esa película, La Pasión, recibió muchas críticas de que era muy sangrienta esa escena, pero ¿sabe una cosa? En realidad, esas escenas que Mel Gibson hizo en la película esa de La Pasión no se acercan realmente ni a la realidad de lo que sucedió. A veces creo que como adultos necesitamos realmente ver las cosas como realmente fueron. Aunque algunos a veces usamos esta historia de la flagelación de Cristo como una historia de motivación o de ánimo para otros, e incluso para un despertar espiritual, y tratamos de romantizarlo, tratamos de quitarle toda la sangre, quitarle todo lo feo, lo gráfico, pero creo que es necesario que usted y yo sepamos exactamente qué fue lo que sucedió. Y ese castigo era así. Fue flagelado su cuerpo. Como adultos, usted y yo necesitamos entender bien esto. La verdad es que si usted y yo hubiéramos estado en una situación, probablemente miraríamos para otro lado. Entonces, fue castigado. Los soldados torcieron una corona de espinas, la pusieron en su cabeza, y luego lo pusieron en una túnica púrpura sobre su espalda, golpeada, ensangrentada y en carne viva. Y le gritaban una y otra vez: sálvese, Rey de los judíos, sálvate. Y lo bofetaban en el rostro, que había sido bofeteado obviamente el día anterior. Y Pilato trae a Jesús hacia los acusadores con la esperanza de que quizás ellos tuvieran un poco de misericordia y dijeran: ¿sabes qué? Es suficiente, está terminado, este hombre va a morir, quizás de cualquier manera va a morir. Pero el pueblo, lo que Pilato y recalcó y le dijo, yo no encuentro, este hombre es inocente, yo no encuentro una manera para mandarlo a la muerte. Pero tan pronto como como la gente oyó esto y lo vio, el sumo sacerdote gritó: crucifíquenle, crucifíquenle. Y Pilato no podía creer lo que estaba oyendo. Y decía: crucifíquenle. Pilato nunca había visto algo así. Y entonces dice: terminen con esto, vayan ustedes y crucifíquenlo ustedes. Dice el texto: yo por mi parte no encuentro nada en qué acusarlo.
Luego los líderes religiosos van a la parte 2 porque la parte 1 no está funcionando de sus planes y la parte 2 es demasiado. Ellos dijeron, está una ley entre nosotros que dice que Él es digno de muerte y Él dice, ¿cuál ley? Y dice, Él se hace decir que es el Hijo el Hijo de Dios. Ahora bien, cuando Pilato escuchó estas palabras, dice el texto que Pilato se asustó y aún más y volvió a entrar al palacio y comenzó otra vez a interrogar a Jesús y le dijo, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Sabe por qué? Porque el Hijo de Dios, esa frase se mezclaba con una enseñanza en Roma de que el Hijo de Dios era una amenaza para el reino de Roma, para el imperio romano. El texto dice que los guardias entonces lo llevaron adentro y decide interrogarlo otra vez y Jesús, pero esta vez Jesús no responde. Y me encanta esto y dice una historia de uno de los soldados que fue parte de esta flagelación y de estas escenas. Dice que era extraordinario lo que él pudo ver. En ese momento que él pudo ver era que en estos momentos de la flagelación era cuando o de la crucifixión, era cuando los hombres realmente se humillaban delante de sus ejecutores pidiendo, no pidiendo por sus vidas, sino pidiendo por una muerte rápida. Porque la muerte de la crucifixión era una muerte lenta. Ahora entonces Pilato, enojado de alguna manera, dice, ¿rehusas contestarme? ¿No te das cuenta, dice el texto, que tengo poder para liberarte o para crucificarte? A lo que Jesús podría haber dicho, entonces, ¿por qué tienes miedo? Si tú tienes el poder, entonces ¿por qué tienes miedo? Pero no fue eso lo que Jesús le contestó y le dice, ¿sabes qué, Pilato? No tendrías poder sobre mí, ningún poder sobre mí, sino si te hubiera dado de arriba. Y Pilato había visto muchas muertes, Pilato había visto muchas flagelaciones, había visto sangre, pero nunca había visto algo como eso. Nunca había visto a los ojos de un hombre con tanta tranquilidad y con tanta serenidad en medio del dolor y el sufrimiento. Unos ojos, nunca había visto quizás unos ojos tan sinceros, no eran los ojos de un loco estos, eran los ojos de una persona plenamente consciente. Eran ojos de sinceridad. A partir de ese momento dice el texto que Jesús trató todo lo posible por liberar a Jesús, pero los líderes religiosos no lo aceptaron. Y viene la parte 3 de su plan. Enseguida gritaron, sueltan, dice, fuera con este hombre, fuera con este hombre. Y el texto dice, si lo dejas solo, si lo sueltas, no eres amigo del César. En ese momento, Pilato tiene sus manos atadas, lo habían expuesto públicamente. Y dice, él sabe que el emperador tiene espías y oídos por todos lados del imperio y que su vida estaba en peligro si soltaba a alguien. Esa frase por sí sola hubiera sido quizás una blasfemia en aquel tiempo. Y llegaron a este nivel del argumento y el texto dice que ya era cerca del mediodía y dijo a los judíos, aquí está su rey. Aquí está vuestro rey. Entonces le pusieron y dice, antes que se arrepintieran de lo que quizás de dejarlo solo, dijeron ellos, no tenemos otro rey. Esta frase podía haber sido una blasfemia en otro momento. Y dijeron, el sumo sacerdote dice, no tenemos otro rey más que el César. Entonces finalmente Pilato lo entregó para ser crucificado. Sus soldados se hicieron cargo de llevarlo. Y es en este momento en que todo parece caminar tan despacio. Parece que el cielo parece que está llorando. Hay oscuridad. Y parece que el reino de las tinieblas está celebrando. Parece que las conversaciones se hacen más despacio. Y
Lo que sigue enseguida es la crucifixión. Lo crucificaron. Una crucifixión que el evento que fue inventado por los griegos, perfeccionado por los romanos, por el que el objetivo de la muerte de crucifixión era que fuera una muerte prolongada. De hecho, la crucifixión fue prohibida en unos siglos después. No podrías quitarle la sangre, no podés quitarle las escenas. Lo que sucedió allí fue terrible, horrible. Nuestro Salvador está colgado en una cruz por tus pecados y por lo mío. Y algo interesante de esto, quizás esto nunca lo has escuchado y quizás lo escuches por primera vez. Y lo que hace más extraordinaria esta historia es que cuando Jesús murió en la cruz, no habían cristianos, no habían ni seguidores, no habían creyentes, simpatizantes quizás, pero no había nadie que creyera en él. ¿Sabe por qué? Porque no fue ni por lo que Jesús enseñó, sino por lo que Jesús afirmó de él mismo. Y él dijo que él era la resurrección y la vida, y alguien dijo, pues, ¿quién va a poder crucificar la resurrección y la vida? Él dijo que era el Mesías, y ellos sabían que el Mesías no podía ser colgado en una cruz por un imperio extranjero. Entonces, cuando ellos vieron que ese hombre que dijo ser el Hijo de Dios, que dijo ser el Mesías, que dijo ser la luz del mundo, que dijo ser el ungido, ahora lo ven muerto en la cruz. Y eso, dijeron, rompió con todos los sueños, las expectativas de las personas. No era quien ellos esperaban, no era la persona a quien ellos creían que era. Y todos se fueron a sus casas con 1.000.000 de preguntas. Quizás algunos han de haber dicho, no valió la pena haberlo seguido por 3 años y medio. Cuando vieron que Jesús estaba siendo crucificado, murieron con ellos, y claramente Él no era quien decía, pensaron ellos que Él no era quien dijo que era. Y no fue quien ellos creían que era. No había ningún sueño que seguir. No había nada por qué seguir adelante. Todo terminó. Esto es lo interesante. En el primer siglo, las personas que eran crucificadas no eran enterradas. Las ponían en una bolsa y la echaban al basurero para que los perros, los coyotes o los lobos, los buitres se lo comieran. Y había un hombre amigo de Nicodemo llamado José de Arimatea, y Nicodemo, al cual hablamos hace unas semanas pasadas. Tomaron la decisión de arriesgar su vida y fueron ante Pilato. Y ellos pensaron de que este hombre ciertamente no era quien ellos pensaban que era, pero merecía un poco algo diferente que ser comido por los animales. Entonces fueron ante Pilato y pidieron el cuerpo de Jesús. Quizás lo cambiaron por algunas monedas de plata probablemente. Y Nicodemo trajo unas 75 libras de mirra y de óleo para embalsamar el cuerpo. ¿Sabe por qué lo embalsamaron? Porque ellos esperaban que Jesús se quedara muerto. Entonces se dirigen a casa confundidos con un montón de preguntas esa noche después de que lo enterraron. Al día siguiente, dice Pilato, el día siguiente que fue sepultado. El texto dice que al día siguiente de la preparación, el sumo sacerdote fueron ante Pilato y le dijeron, ¿sabes qué? Podemos pedirte un último favor, queremos que nos pongas una guardia en la tumba porque este mentiroso dijo que él iba a resucitar al tercer día, y no queremos que los discípulos vayan y saquen el cuerpo y digan que se
resucitó y esto será un problema más grande que el primero que hemos tenido. Entonces Pilato accede, le manda una guardia, le mandan, aseguren bien el lugar, ya teniendo todo asegurado esa noche. El sumo sacerdote durmió feliz sabiendo que había cumplido con lo que él se había planeado de crucificar a Jesús y hacer que Pilato hiciera lo que él quería. Probablemente Pilato también durmió bien esa noche, sabiendo que ya la Pascua estaba detrás de él prácticamente y que esa gente se iba a ir y que se iban a olvidar de esos famosos mesianismo. En otra parte del mundo, probablemente Tiberio no sabía nada de lo que había pasado. Y quizás en otra parte del mundo, Pablo de Tarso estaba preparando otro mensaje para otra de las Pascuas. Porque ellos pensaron realmente y esperaban de que Jesús se quedara en la tumba. Ahora, estos hombres de esta historia no se dieron cuenta de que sus nombres iban a estar en las primeras páginas de la historia de aquel maestro rabino de Nazaret. Pero que ellos iban a ser reconocidos no como la manera que ellos hubieran querido, porque lo que ellos pensaron que había sido un final, mis amados hermanos, fue el comienzo. Ahora usted y yo estamos aquí de este lado porque nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó. Y lo que podía haber parecido el final, realmente es el comienzo. Y ahí nació la iglesia, que está, su ética, su comportamiento está basada en ese único mandamiento que Jesús nos dejó para esta iglesia, para esta generación. Amados los unos a los otros, como yo los he amado. Jesús nos amó, muriendo en la cruz por nosotros. Esa es la clase de amor, la cual usted y yo debemos guiar nuestra vida y guiar la vida de los demás. Que Dios les bendiga. De esta semana que viene a la otra, la próxima semana estamos en campamento, pero la siguiente semana vamos a entrar a la serie una vez más de Santiago. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Que el Señor les bendiga.